Damos gracias al Señor por este día. Padre, en el nombre de Dios, hermano, quiero que preste atención para que pueda hoy alimentarse de la palabra. Preste atención. Amén. Y conéctese a la escritura, a la palabra. Si yo pregunto aquí, ¿quién es iglesia? ¿Quién es iglesia aquí? Levanten la mano los que creen que son hijos de Dios y que son iglesia. Todo, ¿verdad? Todo. Claro, esto es de creer. Amén. Si yo no creo que yo soy hijo de Dios, hermano, estamos graves. Amén. Esto es de creer. Y ahorita, hoy vamos a aprender el por qué. Así que preste atención. Todos los que estamos aquí, la Biblia dice y nos llama que somos iglesia. Todos. Para Dios todos somos iglesia. Todos. O sea, todos fuimos llamados a ser iglesia. Ahora, que no todos respondamos a ese llamado, ya eso es otro cuento. Amén. Porque el que es llamado a ser iglesia tiene que cumplir requisitos dados por Dios. No los da el pastor, lo da la palabra. Pero todos, Dios le hace el llamado a todos. El mundano que insiste vivir en su mundo desordenado, bueno, ya él decidió o ella decidió. Pero ya no es culpa de Dios. Dios hace el llamado. Y Dios nos hace el llamado a que todos seamos iglesia. Todos. Los regalos que Dios tiene para la iglesia son para todo el que cree que es iglesia. Amén. O sea que todo el que se esfuerza por ser iglesia va a ser llamado hijo de Dios. Y si es llamado hijo de Dios, no le va a faltar nada. No le va a faltar nada. Pero Dios hace el llamado. Nos corresponde a nosotros responder a ese llamado. Amén. Por eso, como yo soy iglesia, el varón es iglesia, Mayra es iglesia, su hijo es iglesia, la hermana es iglesia, el varón es iglesia, todos somos iglesia. Quiere decir que los enemigos míos como iglesia también son los enemigos suyos como iglesia. Porque a la verdad, todos tenemos un enemigo en común. Si yo soy iglesia, la Biblia dice que hay un enemigo de la iglesia. O sea que este enemigo de la iglesia es enemigo de todo el que es iglesia. Amén. O sea que todos tenemos un enemigo en común. La Biblia lo enseña. Y este enemigo viene a hacer un trabajo en esta tierra. A matar, hurtar y destruir. Matar, hurtar y destruir. Amén. No solo en el mundo espiritual, sino en el mundo físico. Y como nosotros se lo permitamos, lo va a lograr. Amén. Por eso yo quiero que usted preste atención. Porque el diseño y el trabajo del enemigo es hacer su trabajo, hermano. Es hacer su trabajo. En el mundo hay personas que tienen problemas con otras personas. Y son enemigos, hermanos, acérrimos. Donde se ven la cara, no, donde se ven los pies no se quieren ver la cara. Yo no sé si usted ha conocido familias enteras que se han acabado. Familias con familias. Son enemigos, se han hecho la guerra, pues. Se han declarado la guerra. Y esto ocurre. Así como ocurre en el mundo físico, también ocurre en el mundo espiritual. Si hay alguien que tenga enemigo y se deje encontrar por el enemigo, es triste, hermano. Si no corre, le quita la vida. Así como ocurre en el mundo físico, dos personas pueden tener problemas en el mundo, dos mundanos. Estamos hablando de mundanos porque el cristiano no puede tener enemigos físicos. En el sentido que él no puede estar escondiéndose o corriendo por algo que él hizo, no. Quizás que le hicieron, sí, pero no que uno hace. Porque la Biblia enseña que nosotros estamos llamados a perdonar, a ser pacificadores y a no estar en líos ni en disturbios, ni en problemas. O sea que si yo soy una fuente de disturbio, o yo soy una fuente de lío, o yo como iglesia soy una fuente de problemas para mi familia, para el barrio, para la sociedad, quiere decir que no soy iglesia y que mi Padre no es Dios. Si yo soy la fuente de toda la raíz del problema, o sea que algo está ocurriendo. ¿Qué tengo que hacer? Correr a Cristo, hermano. De lo contrario, el enemigo me va a alcanzar
y no me va a ir bien. Amén. Por eso preste atención, porque la palabra es para todo. Entonces nosotros tenemos un enemigo. Como este enemigo nos alcance o nos agarre descuidado o desprevenido, nos va a hacer daño. Nos va a hacer daño. Amén. En el mundo espiritual hay un enemigo y el tema de la enseñanza es enemigos de la iglesia. Enemigos de la iglesia. Dios ha hecho un llamado a todo el mundo para que todo en el que en Él cree, en el Señor Jesús, no se pierda y no sea hijo del diablo, sino hijo de Dios. Ahora yo decido que Dios sea mi padre o que el otro sea mi padre o que el enemigo sea mi. Eso lo decido yo. Eso nadie puede meterse en esa decisión y nadie puede manipular o controlar. Eso lo decidimos nosotros. Amén. Recuerde que la Escritura establece, ya vamos a ver cuáles son estos enemigos, pero quiero hacer un precedente y un piso. Recuerde que la Escritura establece que todos los que estamos aquí tenemos un poder para decidir. O yo hago lo bueno o hago lo malo. Lo que a mí más me guste. ¿Qué es lo que más a ti te gusta? Bueno, eso es lo que te define. Si a ti te gusta hacer más lo malo, entonces eso es lo que te define como una persona mala. Ahora, si a ti y a mí nos gusta hacer lo bueno, quiere decir que nosotros somos buenos. Dice la Escritura, de la abundancia de lo que hay en nuestra mente es lo que vamos a expresar. Amén. Por eso yo quiero que usted preste atención, porque hay unos enemigos de la iglesia que están causando muchos problemas. Entonces, si yo levanto mi mano y yo digo, no, yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Este cuerpito es templo y morada del Espíritu de Dios. Por lo tanto, yo soy iglesia. Si el varón es iglesia, si la hermana es iglesia, si la hermana es iglesia, si todos los que estamos aquí somos iglesia, quiere decir que el enemigo de la iglesia, yo como iglesia, es el mismo enemigo de él como iglesia. Es el mismo enemigo de él como iglesia. O sea que es tu enemigo también como iglesia. Mis enemigos como iglesia en el mundo espiritual también son tus enemigos. Como iglesia. Amén. Hago un paréntesis y un balance aquí. Como iglesia. Porque si en el mundo terrenal yo soy problemático, voy a tener muchos enemigos. Y estos enemigos terrenales no tienen por qué ser tus enemigos. Porque si tú no te metes con nadie, ¿por qué van a ser tus enemigos? Son mis enemigos. Amén. Pero en el mundo espiritual no ocurre así. En el mundo espiritual, tus enemigos como iglesia son mis enemigos. Amén. ¿Me explico? Hay personas que causan disturbio, por ejemplo aquí en Villabarán. El que esté causando disturbio, tenemos que hablar y tenemos que enseñar una realidad. El que esté causando disturbio en Villabarán, en el mundo físico se va a encontrar con la horma de sus zapatos. Va a encontrarse con lo que realmente es. Ahora, esos enemigos de estas personas no son mis enemigos, porque yo no estoy haciendo nada. Amén. Yo estoy tranquilo. Nosotros lo vivimos el viernes, aquí en la esquina. Porque hay unos enemigos, de estos enemigos físicos que los están buscando. Amén. Y no para darle un premio, los están buscando. Pero esos no son mis enemigos. Nosotros estábamos tranquilitos en la esquina. No hicimos nada. Nosotros no tenemos por qué correr. Nosotros no vamos a correr ni nos vamos a esconder. Entonces, esos no son mis enemigos. Pero en el mundo espiritual, tus enemigos como iglesia son mis enemigos. En el mundo espiritual, esta influencia satánica, diabólica, estamos hablando de demonios, en el mundo espiritual, influyen tanto en las personas que esto es lo que produce la ausencia de Cristo en la gente, es lo que produce los líos y los problemas en el mundo físico. Amén. Yo quiero que usted preste atención hoy, porque hay enemigos que están activos y son más reales que lo que estamos viendo ahorita. Amén. Hay que saber cuáles son estos enemigos, cómo se combaten y qué es lo que provocan estos enemigos en el mundo espiritual. Preste atención, hermano. Preste atención. Porque en el mundo espiritual estos enemigos provocan y producen muchos líos, muchos problemas. Ahora hay que aprender a combatirlo. ¿Cómo yo los combato? Porque si yo no aprendo a combatirlo, estoy grave. Si yo como iglesia no aprendo y no identifico mis enemigos, estoy mal, estoy grave.
Porque en mi vida diaria como cristiana, entonces puede ser que los enemigos son los que prevalezcan sobre mí como iglesia, cuando yo no los conozco y no aprendo a combatirlos. Amén. O sea que cuando alguien pelea con otra persona y no sabe pelear y no se sabe defender, va a vivir perdiendo todo el tiempo. Pero como usted y yo somos iglesia, no estamos llamados a perder, estamos llamados a ganar todo el tiempo. Más bien estamos llamados a nunca perder. Cuando el pueblo pierde en el mundo espiritual y hay derrotas en el mundo espiritual, casi siempre es por desconocimiento, por ignorancia, dice la Escritura. ¿Por qué pierde mi pueblo? Porque es ignorante. Amén. Desconoce. ¿Qué desconoce? El poder que hay en él o en ella. ¿Qué desconoce? La autoridad que hay en él o en ella. Amén. Desconoce. Claro, este desconocimiento también tiene otras facetas que hoy lo vamos a aprender. Yo quiero que usted se ubique, por favor, en el libro o en la carta primera a los Corintios, capítulo número 6. Hermano, preste atención porque Dios viene aconsejando. Dios viene aconsejando. Y cuando no se presta atención, hermano, vienen líos, vienen problemas. Preste atención. Porque Dios habla y Dios habla y Dios habla. Y Dios sí tiene misericordia, hermano. Dios sí es misericordioso. Dios es muy misericordioso. Pero dice la Biblia que también es justo. Dice la Escritura, Él no va a dar por inocente al culpable. No, Señor. No, Señor. Amén. Por eso preste atención, hermano, porque esta enseñanza te puede salvar la vida. Esta enseñanza te puede encarrilar, te puede acomodar. Amén. Preste, escuche la palabra. Capítulo número 6. El verso, vamos a leerlo, el 19 y el 20. Me da un fuerte amén cuando lo encuentren. 1 Corintios 6, 19 y 20. 1 Corintios 6, 19 y 20. Dice la Escritura, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu de Dios añada bendición a la palabra. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tenéis de Dios y que no son de ustedes? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Pregunto yo, cuando alguien muere, ¿qué ocurre con el espíritu? ¿A dónde va? ¿Qué pasa con el espíritu de la persona cuando muere? Buenos días, apóstol, bendición. Bienvenido. ¿Qué pasa con el espíritu de la persona cuando muere? ¿A dónde va? ¿Para dónde va el espíritu? ¿Ah? Vuelve a Dios que lo dio. Amén. Cuando alguien muere, independientemente cómo sea la persona, el que sea, cuando alguien muere, dice el hálito, el aliento, el espíritu, el neuma, va a Dios. Otra vez. ¿Por qué? Porque fue el que lo dio. El lío está en el alma. ¿Dónde va el alma? O ella nada más el alma tiene dos caminos y tiene dos destinos a dónde ir. Lo cierto es que ambos son eternos. Va a una eternidad con Cristo o a una eternidad sin Cristo. Amén. O va al infierno o va a Cristo. El alma. Pero el espíritu va a Dios, dice la Biblia. Un tormento eterno sin Cristo. Eso es correcto. Hay una eternidad con Cristo o un tormento eterno sin Cristo Jesús. El alma. Pero el espíritu va a Dios. Pregunto yo, mire, preste atención, porque a veces cuando nosotros comenzamos a leer la Escritura y no le pedimos al Espíritu Santo que nos las ilumine, hay carencia de iluminación y revelación. Y la carencia de iluminación y de revelación me puede llevar a mí a conceptos errados o erróneos, o a ignorancia de la Escritura, desconocimiento de la palabra. Y esto es grave, porque cuando la gente desconoce es cuando falla. Si usted quiere hacer un trabajo, pero usted no conoce el trabajo, usted va a fallar.
Si usted quiere armar una mesa, pero usted no sabe ni cómo se martilla, usted no sabe qué tipo de clavos tiene que usar, usted no sabe que la madera tiene que llevar cola, usted no sabe que hay que lijarla antes de pintarla, usted no sabe que después de pintarla hay que tirarle un acabado para que quede más bonita y dure más. Si yo desconozco procedimiento en la realización de un trabajo, voy a fallar. Las cosas no me van a quedar como se esperan. Lo mismo ocurre. Entonces, lo mismo ocurre en nuestra vida espiritual. Preste atención, hermano. Hemos aprendido que el espíritu va a Dios y el cuerpo vuelve al suelo. Eso es lo que nosotros hemos aprendido y es lo bíblico. Pero resulta que mientras el cuerpo no vaya al sepulcro, mientras el cuerpo no vaya, no muera, mientras estemos respirando, este cuerpito también es de Dios. No solo el espíritu, sino dice el cuerpo también. ¿Por qué? Porque ese cuerpo fue pagado a precio de sangre. Y este cuerpito es el depósito del Espíritu Santo. O sea que este cuerpo es de Cristo, porque lo compró a precio. O sea que ya la iglesia, nosotros como iglesia, o todo aquel que dice ser hijo de Dios, el cuerpo es de Cristo también, no solo el espíritu. Pablo lo dice clarito, dice, por los cuales son de Dios, no dice es de Dios, sino son de Dios, tanto el cuerpo como el espíritu. ¿Por qué? Porque ya yo no me mando solo. ¿Por qué? Porque yo decidí dedicar mi vida a Cristo. Por lo tanto, si yo confieso por mi boca que Jesucristo es mi Señor, si yo confieso por mi boca que yo soy hijo de Dios, entonces este cuerpito también es de Dios. O sea que yo tengo que cuidarlo, yo tengo que mantenerlo, yo tengo que asearlo. ¿Por qué? Porque en este cuerpo, en este depósito, habita el Espíritu Santo. Es templo y morada del Espíritu Santo. Lo dice el Espíritu Santo en Primera Carta de Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20. Amén. ¿Por qué comienzo con esto? Porque hay enemigos que son suyos y son míos. ¿Cuál es el propósito de ellos? No solo atacar el cuerpo físico, sino al espíritu que está dentro de este cuerpo. Ellos no solo atacan el cuerpo físico, sino el espiritual también. Amén. Si ellos logran matar este cuerpo físico y que el Señor los reprenda, ellos van a ganar. Si ellos logran matar este cuerpo espiritual, ellos se han salido con la suya. ¿Por qué cree usted que hay tanta gente que está tan desviada de la palabra y vive una vida en desorden y en lío? ¿Por qué? Porque hay enemigos. Hay enemigos. Lo que pasa es que es triste y lamentable, pero cuando la gente no comienza a crear conciencia, y esto es un problema fuerte en la iglesia. Esto es fuerte en la iglesia. Porque cuando yo no entiendo que yo tengo enemigos espirituales que no veo, cuando yo ignoro esto, voy a querer siempre darle solución a un problema espiritual con algo físico. Ay, Dios mío, ¿por qué fulana de tal todo el tiempo vive con un dolor de cabeza todo el tiempo? Ahí no sale de una enfermedad y todo le sale mal. Y lo contratan aquí y no duran los trabajos, siempre lo están botando. ¿Por qué será que hay un desorden? Dios mío, ¿por qué estos muchachos se portan tan mal? ¿Por qué será que el esposo está tan torcido? ¿Por qué será que la esposa está tan torcida? En el mundo físico, cuando la iglesia ignora que hay agentes del infierno a hacerte la guerra, es terrible. Es terrible. Porque los enemigos espirituales yo no los veo. Yo no los veo. Ellos se hacen sentir con el desorden en la casa. ¿Cuál es el propósito? Matar a toda esta gente, a toda la juventud. Matar a los esposos, desviarlos, torcerlos, a las esposas, a los esposos, a los hijos, a la familia. Ese es el trabajo de ellos. Cuando yo ignoro que hay un mundo espiritual que está atacando todo el tiempo, hermano, es terrible, terrible. Por eso es que ocurre, y usted puede ver en las iglesias, esto es una verdad, hermano, y esto es enseñanza, que hay gente que tiene tantos años conociendo de Cristo, hermano, y usted lo ve y están igualitos. No hay un cambio, no hay algo, no se ve un cambio, no se ve. No lo digo yo, hermano, las vivencias y los ojos y las evidencias lo demuestran. Lo demuestran. ¿Por qué? Porque se ignora que yo como iglesia tengo el poder y que yo puedo poner a Satanás debajo de mis pies. Que yo no tengo por qué tenerle miedo al diablo ni a los demonios.
Ahora, para que esto ocurra, yo tengo que cumplir ciertos requisitos. Cuando yo no cumplo estos requisitos, entonces es al contrario. Se voltea la tortilla, como dicen los narradores de boxeo. Se voltea la tortilla. Por eso es que usted ve cristianos todo el tiempo en derrota, derrota en derrota, de ruina en ruina, de problema en problema. ¿Por qué? Porque no han entendido que hay un mundo espiritual que está atacando. Entonces se le quiere dar solución a problemas espirituales con soluciones terrenales. Dale una pastillita para ver si se le pasa el dolor. Vamos a llevarlo al médico. No, otros dicen, vamos a llevarlo al psicólogo porque este muchacho está tan desordenado. Pero se olvida que hay un mundo espiritual y que la solución a veces y casi siempre es espiritual. Y está en la palabra. Amén. Preste atención porque hay enemigos que te están atacando. Hay enemigos que te están atacando, que tienen años atacándote. Hay enemigos que tienen, la causa quizás de tu derrota y de tu fracaso es espiritual. Porque hay enemigos que tienen rato atacándote. Pero nosotros a veces no le prestamos atención. Eso es lo que ocurre. Amén. Y queremos a veces echarle la culpa a otras personas. Fue fulanito, no es por sutanita, no es por sutanita. Como le dijo Adán a Jehová, es por Eva, Señor, pero esta mujer que me diste, me hubieras hecho otra. Esta salió mala. No fue Eva, es la decisión de Adán. Amén. Así que preste atención. Mateo 24. Enemigos de la iglesia. Preste atención, hermano, porque hay enemigos de la iglesia que son tus enemigos y son mis enemigos. Mateo capítulo 24. Dios está enseñando, hermano, y Dios no se cansa de enseñar. Dios no se cansa de enseñar. Solo que el problema es que a veces nosotros no oímos, no hacemos caso. Es cuando la mamá te dice, mi hijo, no te has parado tanto en esa esquina, mi hijo, papá, por Dios, acostate temprano. Ay, mamá, no importa, un ratico más, un ratico más, un ratico más. Y pasan 2, 3, 4, 5, 10 años. Cuando viene a ver, camina como fulanito, habla como sutanito, se pega lo malo. Porque no se pega lo bueno. Eso sí cuesta. Que se junte con el ingeniero y con el arquitecto y con el fabricante fulano, con el carpintero, con el albañil. A ver si va a salir frizando paredes o haciendo juegos de baño o de cuarto. No, eso no se aprende, no. Eso sí cuesta, que se pegue lo bueno. Es más fácil que se pegue lo malo. Como cosa rara, ¿no? ¿Será que hay un diseño en el mundo espiritual para eso? Claro que lo hay. Claro que lo hay. Así es Dios con nosotros. Nos aconseja y nos aconseja y nos aconseja. Somos nosotros los que a veces echamos a un lado el consejo de Dios. Dice Mateo 24, 10 al 13. Preste atención. Mateo 24, 10 al 13. Estamos hablando de enemigos espirituales. La Escritura dice en el nombre de Jesús. Mateo 24, 10 al 13. Y muchos entonces serán escandalizados. Se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Amén. Muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos. Unos se aborrecerán, se levantarán mentirosos, falsos profetas. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Mire esto. Muchos se van a entregar unos a otros, dice. Otros se van a aborrecer. Saldrán mentirosos, falsos profetas. Otros, porque la maldad se va a aumentar, el amor se va a enfriar. Enemigos espirituales que hay en la iglesia. Amén. Hay un espíritu terrible. Nosotros la semana pasada hablamos de un espíritu que el Señor lo sacó a la luz de temor. El espíritu de temor roba la paz. El espíritu de temor roba la confianza. El espíritu de temor roba el amor, el buen trato entre nosotros. Eso lo roba el espíritu. Pero hay otro espíritu fuerte, que el Señor lo reprende, hermano, porque el Espíritu Santo ha hecho una limpieza en Villabaral. Y el carro de Jehová está en Villabaral porque seguirá limpiando. Porque es lo que estamos orando. Así estamos orando, hermano. Ya estamos cansados ya. Que sea el Señor tomando, como dijo David. Señor, mira, se han multiplicado los malos. O se convierten o te los llevas de aquí. Una de dos. Pero aquí no pueden quedarse. O se convierten o el Señor los arranca de aquí. A donde Él los quiera llevar. Ya eso se lo dejamos a decisión de Él. A el amor de Él. Los lleva a otros barrios, a otros sectores, donde se los lleva, como él los lanza para abajo, ya eso lo decide Él. Nosotros oramos porque ya está bueno ya. Amén. Ya estamos cansados.
Estamos orando conforme a lo que la palabra nos manda a orar. Nosotros tenemos la autoridad. Amén. En el mundo espiritual nosotros echamos al diablo de aquí, ponemos a trabajar a la gente en el mundo espiritual para el reino de Cristo Jesús. A estos espíritus. Van a terminar a la final haciéndole mandado a la iglesia, porque nosotros tenemos la autoridad. Amén. Hay un espíritu terrible y se llama amor frío. ¿Y qué me importa a mí el vecino si duerme o no duerme? Total, esa no es familia mía. No, hermano, eso no es de Dios, eso es del diablo. Eso no es de Dios. ¿Qué me importa a mí si come o no come? ¿Qué me importa a mí si tiene un adornito y si se le mete y me lo llevo? A mí me gustó. No, eso no es de Dios. Eso es del diablo. Amor frío. Esto forma en los corazones de las personas. Corazones hablamos de mente, porque aquí en el corazón no hay nada. Que no hay sentimientos, no hay nada. Eso es mentira el diablo. Aquí en el corazón lo que hay es vena y sangre, más nada. Esto es una bomba, más nada. Como una bomba de agua que bombea. Esto, así como la bomba de agua bombea agua, el corazón lo que bombea es sangre, más nada. Aquí no hay sentimiento, aquí no hay letra, aquí no hay nada. Cuando la Biblia habla y enseña del corazón, se refiere a la mente. A la mente aquí, porque este es el taller, bien sea de Dios, donde Dios trabaja, o puede convertirse en un taller de Satanás para maquinar lo malo y hacer lo malo y traer desorden y disturbio. Pero yo soy el que decido, porque esto es mío, no es del diablo. Amén. Yo soy el que decido. Preste atención porque el Señor está enseñando. Hay un espíritu terrible de amor frío. Amor frío. Total, ese no es mi familia. Que vea cómo se las arregla. No. La iglesia no está llamada a hacer esto, ni a responder así tampoco. Amén. Cuando alguien está frío, es señal de que la maldad está en él o en ella. Cuando a mí no me duele y yo no siento el mismo sentir, como dice la palabra, y el amor de Cristo no está en mí, quiere decir que hay maldad en mí. Como le dijo un niño a un profesor que él estaba enseñando sobre la maldad del hombre, y el niño le dijo al profesor, no hay hombres malos, eso no existe. No, sí hay, no hay, dice él, no hay. Lo único que hay son hombres y mujeres que no tienen a Cristo en el corazón, y por eso hacen maldad, dice él. Amén. ¿Qué es lo que falta en la gente? Es el amor de Cristo en su corazón. Entonces, cuando hay ausencia de Cristo en los corazones de las personas, hay maldad o hay frialdad. Usted no ve que casi siempre, las personas que asesinan a otras personas le dicen, lo mató a sangre fría, no le dolió. ¿Usted no ha escuchado estos dichos? ¿Por qué? Porque hay un corazón frío. Hay una mentalidad helada, donde no hay sentimientos de misericordia y de compasión. ¿Usted se imagina que la iglesia nos tratemos así? Que aquí entre nosotros no nos tengamos misericordia ni compasión. Se cayó fulanito, ve a ver cómo se levanta. No, porque no puede, ¿quién la mandó a caerse? ¿Usted se imagina eso en la iglesia? Esto sería terrible. Eso no es de Dios. Estamos llamados nosotros a tenernos compasión, misericordia entre nosotros. Un buen trato. Amén. Pero esto se practica en mi casa. Si en mi casa yo no lo hago, ¿cómo lo voy a hacer en la iglesia? Si yo no lo hago con mi familia, ¿cómo lo voy a hacer yo con mi iglesia? Con la iglesia. Amén. Preste atención porque el Espíritu está enseñando. Amén. Cuando alguien está frío es porque la maldad lo visitó. Piense por un momento. ¿Qué piensa usted o qué es lo que se le viene a la mente cuando se acuerda de la iglesia? ¿Qué es lo que se le viene a la mente? Por ejemplo, el domingo. Usted tiene que venir el domingo a la iglesia. Usted tiene que salir a predicar. Usted tiene que salir a evangelizar. Usted tiene que enseñarle a otra persona lo que ya enseñó. Porque de paso, déjeme decirle algo. Que si hoy usted está aquí y está recibiendo esta palabra y usted no la comparte con otra persona, la palabra dice que estás pecando. Dice la Escritura. Si usted después que salga de aquí, usted no comparte lo que hoy usted aprendió, usted está pecando. Porque si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Usted tiene que aprender a compartir. No, pastor, porque los que salen a evangelizar son los que están bautizados. No, toda aquella persona que reciba palabra de Dios y que recibe este maná, si no la comparte, también está pecando. Porque esto lo que está aprendiendo hoy es bueno. Y si usted
sabe hacer lo bueno y no lo hace, te es contado como pecado. Preste atención porque en el mundo espiritual para Dios no hay gente inocente. Amén. En el mundo espiritual para Dios no hay gente inocente. El único inocente en esta tierra se llamó Jesucristo, que pagó por ti y por mí sin tener nada que ver en el asunto. Amén. No existen los inocentes, no existen. Por eso la Escritura establece que los juicios de Dios son justos. Dios no es injusto. Dios no es injusto. Amén. Dios no es injusto. Claro, hay niños y hay bebés que no pueden decidir. Bueno, Dios toma el control sobre ellos. El control sobre esos niños o sobre esos bebés que no saben decidir, que no pueden discernir, no pueden diferenciar y no entienden lo bueno y lo malo, Dios decide por ellos. Dios tiene misericordia y compasión. Pero por usted y por mí ya es otro cuento. También tiene misericordia y compasión, pero te ha dado a ti y a mí el poder para decidir escoger o elegir. Amén. ¿Qué sientes tú, por ejemplo, cuando ves a tu vecino, cuando ves a tu mamá, cuando ves a tu papá, cuando ves no solo a tu familiar, sino a tu compañero en la iglesia, en el vecindario? ¿Qué sientes tú por él o por ella? Compasión, misericordia, ayudarlo, para proveerlo, para socorrerlo. ¿Qué hay en tu corazón para el compartir con las personas? Porque estamos hablando que hay un espíritu de corazón frío. Hay un espíritu de amor frío. Y esto no es de Dios. Amén. Nosotros hemos enseñado aquí, por dirección del Espíritu, que todos los que estamos aquí, todos, usted puede ser el recurso para alguien. Usted es el recurso de Dios en esta tierra para bendecir a alguien. Algo siempre tenemos que dar, siempre. Siempre Dios te da algo a ti para que puedas compartir. Siempre. Tú tienes algo que alguien necesita. Comenzando por el conocimiento de la palabra. Comenzando por ahí. Amén. Entonces, este espíritu de amor frío o de frialdad, esto lo que hace es que quiere siempre ponerme a mí como el centro de la atención. Y es triste y lamentable, pero a veces como iglesia cometemos este error. Y comenzamos a orar a Dios. Bendíceme. Nos volvemos ovejas. Bendíceme, provéeme, dame. A mí. ¿Y a mi hermano qué? ¿Y a mi hermana qué? ¿A mi vecino qué? A ese que usted sabe y conoce que tiene problemas en su casa, que tiene problemas con un hijo rebelde, que tiene problemas con un esposo borracho, alcohólico, golpeador. Amén. Nosotros como iglesia tenemos ojos, no solo físicos, sino también espirituales. Amén. Mire que el principio, preste atención, hermano, preste atención. El principio de la bendición de Dios, y de la sobreabundancia en tu vida, no es que te estén dando, no, Señor. Es que tú des. Se lo hablo con propiedad. Es que tú aprendas a dar para que Dios te bendiga. Amén. Pero esto cuesta porque hay una influencia satánica, hay enemigos de la iglesia que incitan a la iglesia a que tenga un corazón frío. Amén. Mezquino, indolente o indiferente. No, mis hijos son mis hijos. Me ven las mujeres como unas leonas. ¿Cómo hizo Dios? Que dio a su único hijo por el ladrón, por la prostituta, por el borracho, por el maluco, por el sicario, por el tacaño, por el orgulloso, por el indolente. ¿Cómo hizo Dios? O sea que Dios nos dio el ejemplo. Amén. Dios nos dio el ejemplo. Entonces, hay que tener cuidado con este enemigo de la iglesia, que se mete a la iglesia y se mete a los hogares para volver a la iglesia indolente. Amén. Indolente. Nosotros tenemos el carácter de Cristo y el corazón de Dios, pero no somos indolentes. Porque cuando Dios habla, hermano, y Dios envía mensajeros, mi hija, por Dios, habla con tu muchacho, habla, está pasando esto. No oyen. Segunda vez, no oyen. Tercera vez, mi hija, Dios te dice así, no oyen. Cuarta vez, mi hija, por Dios, no oyen. Imagínense usted. Dios es justo, hermano. Dios es justo.
hay otro enemigo terrible. Imagínese usted esto por un momento, Imagínese que el apóstol me está hablando a mí, me dice, y me aconseja. Me dice, pastor, la Biblia dice esto y esto. Y digo, no, eso es mentira. Y él me vuelve a dar un consejo. Y digo, no, eso es mentira. Y él me vuelve a dar un consejo. No, eso es mentira. No, yo no te creo. No, yo no te creo. No te creo. Y cada vez que él me habla a mí, yo le digo, no te creo. No te creo. Yo no lo conozco a él como un hombre mentiroso, ni lo es. Pero imagínese usted esto, que cada vez que él me hable a mí, yo lo catalogue como mentiroso. Y diga, no, eso es mentira. ¿Cómo cree usted que se va a sentir él? ¿Cómo se sentirá? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo usted se sentiría? Si alguien, cada vez que tú le vas a decir algo, te cataloga como mentiroso. No, eso es mentira. No te creo. No puede ser. No. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo usted se sentiría? Feliz, contento, gozoso. Resulta y acontece que Dios, dice la Biblia, que Él no es que no miente, no es que Dios no miente, no. Dice, no puede mentir. Y un hombre que fue contratado para maldecir al pueblo de Israel, dirigido por el Espíritu Santo, sacó de su boca unas palabras muy célebres que están escritas en el libro de Números, en el capítulo 23. Muchos no las conocemos de memoria. Dice, mire, este hombre, comisionado por las tinieblas, terminó declarando una bendición sobre el pueblo de Israel. Porque, dijo él, y no tenía esa relación con Dios, pero mire que es tremendo. El infierno, el inframundo y los demonios siempre van a terminar trabajando para Cristo Jesús y para ti. Pero tú tienes que estar alineado a la palabra. Como tú y yo no estemos alineados a la palabra, el juicio de Dios podemos llevar palo de Dios, si no estamos alineados a la palabra. Dice, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. O sea, Dios nunca dice mentira. Por dos cosas inmutables, de las cuales es Imposible. Tremendo, ¿eh? Hay gente, preste atención, hay gente que te habla de fe, hay gente que te predica de fe, hay gente que vive en una vida de fe, pero ellos no creen. Y usted les habla y no creen. Y Dios les habla y no creen. O sea, preste atención porque la semana pasada aquí se dio una enseñanza sobre lo que era fe. Y fe es sinónimo de obediencia. O sea, que un cristiano o una persona, preste atención, una persona desobediente es una persona incrédula, no cree. Cuando alguien vive todo el tiempo desobedeciendo, haciendo lo contrario, desobedecer, no es más que hacer lo contrario a lo que dice la Biblia. Porque yo con mi boca puedo decir y hablar muchas cosas, pero realmente lo que habla no son las palabras, sino son los hechos, el comportamiento, la evidencia. ¿Qué es lo que desnuda a una persona? No solo son las palabras, sino la forma de comportarse. De hecho, preste atención, los mismos cuerpos policiales, mire esto, los mismos cuerpos policiales, hace muchos años hubo un hombre, creo que es de Estados Unidos, a él, el tipo era una mente realmente, y él terminó siendo contratado por el FBI, y dice que él fue el creador de los retratos hablados, el hombre, porque el tipo era un dibujante pero nato, perfecto, era tan bueno dibujando que veía a alguien y dibujaba el rostro. Y el FBI dijo, no, este tiene que estar para nosotros. Y fue cuando comenzaron los retratos hablados. ¿Cómo era fulanito? No, el ladrón era un alto, gordito, chiquitico. Y qué bárbaro. Y hacía la foto del tipo, sin verlo. Imagínese usted, sin verlo. Estos cuerpos policiales, lo hablo por experiencia porque estos ojitos que van a ser transformados por Cristo, una vez Dios me permitió ver esto. Llegó una persona de un alto mando del gobierno en un lugar buscando a una persona y por las acciones dijo, y vos estáis con ella, véngase para acá, por las actitudes. Y le dijo, vos consumís este tipo de droga, a vos te gusta esto, y solamente la vio, ni siquiera habló, solamente la vio. Yo quedé impactado, Dios mío, con razón, hermano, cuando el gobierno cae en un sitio, eso no salva, hermano. Nadie se escapa, hermano, no se escapa nadie, hermano.
No es porque están preparados, para eso estudian. Para eso ellos se preparan, para ellos se equipan. Para eso se equipan. Ese es el trabajo. Es una disciplina, hermano, fuerte que ellos tienen. Amén. No sé si la hermana, su hijo está estudiando para policía, ¿no? ¿No le ha contado de las disciplinas que él le da? Es terrible, hermano. Porque los preparan, pero de una manera bien preparado. Bien preparado. Bien preparado. La Biblia enseña que de la abundancia de lo que yo tengo aquí en mi mente o en mi corazón, es lo que voy a expresar por la boca, pero también con los gestos. Entonces, Dios todo el tiempo está hablando. Todo el tiempo está hablando. Dice la Escritura, hay otro enemigo terrible, terrible en el mundo espiritual, que es tu enemigo y es mi enemigo. Se llama incredulidad, se llama falta de fe. Mire cómo dice la Escritura en Lucas capítulo número 18. Lucas 18, preste atención, hermano. Preste atención y dele gracias al Señor que él está siendo instruida por la palabra. Porque Dios te ama, por eso te trajo aquí. Porque Dios quiere lo mejor para ti. Porque Dios te está enseñando para que te vaya bien, para que seas una persona de bien, para que seas el recurso de bendición para otra persona. Amén. Dios no quiere lo malo para ti. Si Dios quisiera lo malo para nosotros, no hubieran estos lugares donde nosotros nos congregamos. No lo hubieran. Dice Lucas 18:8. Preste atención, dice la Escritura. Lucas 18:8. Os digo que lo defenderá rápidamente. Cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará obedientes aquí en la tierra? Cuando Cristo venga, ¿hallará al pueblo obedeciendo? ¿Hallará al pueblo cristiano en obediencia? ¿Hallará a las personas en obediencia? ¿Hallará a las personas creyendo? O cuando Él venga, lo que va a encontrar son puro San Tomás. Si no meto el dedo en la llaga y en sus manos, no creo. Dice que el Señor llegó estando el lugar cerrado y se le apareció. Señor Jesús, ¿por qué me has visto creer? ¿Cuántas veces te dije que esto iba a pasar? ¿Cuántas veces el Señor no nos ha aconsejado a nosotros? ¿Cuántas veces no se nos ha dado consejo? ¿Cuántas veces el Señor no ha hablado? Antes de Dios ejecutar un juicio y antes de Dios mover el recurso de Él, Él siempre envía una comisión para advertir. Mi hija, mi hijo, salite de ahí, no hagas eso, porque yo te amo. El Señor dice que habla primero a través de sus siervos, a través de los hombres y mujeres de Él, a través de la palabra, a través de un consejo. Amén. Porque Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Ahora nos corresponde a nosotros oír el consejo de Dios, echarlo a un lado o oírlo y comenzar a caminar sobre él. Ya eso no lo decide Dios, ni lo decide el pastor, ni lo decide la iglesia. Eso lo decide usted y lo decido yo. Amén. Usted lo único que tiene que pensar es decirse, bueno, ¿yo tengo cédula? Sí tengo cédula de allá. Ok, o sea que yo puedo tomar una decisión, o mala o buena. O sea que ya estamos grandecitos, pues, como para tomar decisión. Porque ya tenemos cédula. Amén. Ya tenemos. De hecho, cuando usted comienza en un trabajo secular, a usted no están encima suyo diciéndole lo que va a hacer todo el tiempo, ¿no? Usted sabe que si usted no cumple, están votados o votados. ¿Por qué? Porque no se cumplen las normas. Gloria a Dios que en la iglesia esto no pasa, ¿no? Y que en nuestro trato con Dios no pasa, ¿no? Si no, aquí no hubiera nadie. ¿Desde cuándo el Señor nos hubiera votado a todos? A todos, aquí no hubiese quedado ninguno. Pero Dios se mueve en misericordia. Dios se mueve en amor, en compasión. Porque Él nos entiende. Él sí nos entiende. Amén. Entonces, estamos hablando de estos enemigos de la iglesia. Hay enemigos en el mundo espiritual que te están atacando a ti. Que tú tienes que despertar en el mundo espiritual. Tienes que despertar porque hay cosas, soluciones que no las va a dar este ambiente natural. No, eso es mentira. Eso es mentira. Hay personas que dicen, Dios mío, no puedo ya con este mundo, lo voy a llevar al psicólogo. No es un psicólogo, hermano, eso es palabra. Consejo de Jehová. Consejo de Jehová. Eso es lo que se necesita. Amén. Ese es el error que comete la sociedad. De hecho, a los psicólogos, mi respeto a los psicólogos, porque son psicólogos y psicólogas, hombres y mujeres que estudian y se esfuerzan. Pero, si no se emplea la escritura, eso es un consejo humano.
Pero cuando se emplea la escritura en ese consejo de ese hombre o de esa mujer que ha estado en una vida de disciplina y de estudio y emplea la escritura, es poderoso. Porque hace un trabajo en el mundo espiritual y erradica un daño y un problema y un cáncer en el mundo terrenal. Amén. De hecho, déjeme decirle, porque esto está quedando grabado a los psicólogos, el único instrumento, la única arma, el único libro, el único alimento que puede impactar al ser humano en sus tres dimensiones es la palabra de Dios. No es el consejo humano, es la palabra de Dios. Ejemplo, le voy a dar un ejemplo rapidito de los consejos humanos y de lo que trae el consejo humano cuando no está la sabiduría de Dios. Por eso preste atención, porque los que estamos aquí, nosotros, no podemos darle soluciones a las cosas o a los problemas con consejo humano, porque el consejo humano, si no tiene la sabiduría de arriba, no funciona. Si hay un consejo que no tenga sabiduría de lo alto, ese consejo es terrenal, dice la Biblia. Ese consejo es animal, ese consejo es diabólico, si no va acompañado por la sabiduría de Dios, dice la Escritura. Debe ir acompañado por la sabiduría de Dios. Ejemplo, esto lo voy a dejar como tarea para la casa, para que usted lo lea, lo analice, lo estudie y le pida del Espíritu Santo que le enseñe y le revele qué es lo que Dios quiere enseñarte a través de este consejo. En el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo número 10, hay un ejemplo clarito. Dice la Biblia que un rey de Amón, el rey de Amón, muere. Y en su lugar se levanta un hombre llamado Hanún, algo así se llamaba, Hanún o Hanún. Este rey era muy joven. Entonces el rey David dice que envió mensajeros a él para consolarlo por la muerte del padre. Y este hombre, este rey joven, dice, cuando vio venir la guarnición del rey David, los consejeros de él le dijeron, rey, esta gente lo que viene es averiguar, a ver cuál es nuestro punto débil y después nos van a atacar. Así es la cosa, sí, así es la cosa. Dice que él le prestó oído a los consejos de sus generales y eso fue un desastre. Porque el consejo no vino de arriba. Dios mío, ¿qué hago yo con este esposo? ¿Será que lo dejo y me busco otro? Le dice la vecina, sí, déjalo, si es un borracho. Búscate uno con plata. ¿Dónde está Dios ahí? ¿Dónde está Dios ahí? ¿Dónde está? Ahí no está hablando Dios, hermano. Como esto es enseñanza, hay que ser directo, ¿verdad? Ahí está hablando es el diablo. Dios mío, ¿qué hago con este muchacho? ¿Será que yo lo envío para donde su abuela, para allá, para Colombia? Esa no es responsabilidad de tu abuela, esa es tuya, porque vos lo pariste, vos lo gozaste y lo pariste, esa es tu responsabilidad. Llévalo para donde la abuela, que no te está hablando Dios. Ahí no está hablando Dios, porque Dios no desvía responsabilidades y compromisos. Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Siempre. Este vecino me tiene hasta aquí, Dios mío, ¿qué hago? Y te dice la vecina, no, cáele a golpe para ver que más nunca se va a meter con vos. Fulanito, le presté y no me ha pagado. No, métetele en su casa y te le llevas el televisor para que sepa lo que es bueno. Todos estos consejos son de esta tierra, no son de Dios. Ahí no está Dios. Amén. Dice la Escritura en este relato de Segunda de Samuel, si mal no recuerdo. Segunda de Samuel 10. No lo vamos a leer porque no da tiempo. Sí, es Segunda de Samuel 10. Dice que, entonces, ¿qué hizo este hombre llamado Hanún? ¿Qué hizo? Le prestó atención al consejo humano. Se olvidó del consejo de Dios. Y agarró, cuando vio venir a los hijos, a los soldados de David, dice que les cortó las barbas, se las cortó por la mitad. Las barbas se las cortó por la mitad. Y los vestidos se los cortó por detrás, dice, a mitad de nalga, dice el relato aquí, que se le vieran las nalgas a los soldados. Hermano, no hubo una humillación más grande para esos hombres lo que este hombre hizo. Los humilló por un mal consejo que no venía de Dios. Preste atención, porque hay espíritus comisionados del infierno que te van a querer aconsejar. Deja ese haragán, deja que se no trabaja, déjalo. Y a esta mujer no, déjala, que lo que pelea, búscate otra que no pelee. Déjala, búscate otra. Y quizás te la podés buscar hasta más joven, la más jovencita, pelea menos.
No, hermano, eso es mentira el diablo. Eso es mentira el diablo. Esos consejos no está Dios. Preste atención. Porque el infierno, el inframundo, los demonios también dan consejos que no son buenos. Amén. Porque hay una guerra. Nosotros en el mundo espiritual vivimos en una guerra. Es una lucha, es una guerra. Donde los enemigos siempre te van a estar hablando. Como usted y yo no estemos apercibidos a la voz de Dios, vamos a tomar malas decisiones. Podríamos tomar malas decisiones. Amén. Entonces el Señor Jesús dice, cuando Cristo venga, cuando Él venga, dice la Escritura, vaya aquí en la tierra gente obediente, vaya aquí en la tierra a gente con fe, gente obediente, gente que consulte a Dios. Amén. Otro, con esto cierro, otro enemigo de la iglesia se llama santidad. Terrible. Porque este cuerpo que es templo y morada del Espíritu de Dios, tiene que estar santo. Santo. ¿Cómo es un cuerpo santo? Es un cuerpo que está apartado para Cristo. ¿Cómo es un cuerpo que está apartado para Cristo? Un cuerpo que ora, un cuerpo que ayuna, un cuerpo que lee la palabra, un cuerpo que mantiene una intimidad con Dios, que mantiene una relación con Dios. Amén. No podemos decir que alguien es santo si no ora. Entonces no es santo. Entonces está en el mundo, está en la carne, vive en el mundo y participa del mundo y come del mundo y se baña y se viste con el mundo, porque el que es santo es el que se aparta para Dios, y lo que se aparta para Dios le pertenece a Él. La pregunta es, ¿cómo yo hablo con Dios? ¿Cómo Dios me habla a mí? A menos que yo ore. Si yo oro, hablo con Dios. A menos de que Dios le pida a Él que me dé diseños, estrategias en la oración, entonces Él me amarre. Y esto es lo que va a demostrar que yo estoy apartado para Él. Ejemplo, el esposo se casó con su esposa. ¿Para quién está apartado? Para su esposa. Ah, pero el esposo no duerme con su esposa. El esposo no intimida con su esposa, sino que vive de vecina en vecina, de casa en casa y de mujeres con mujeres. Y a esta con la que se casó, a veces por ahí, 1, 2, 3 veces al mes la visita. Eso será apartarse para la esposa. Lo mismo ocurre en el mundo espiritual. Señor, yo me aparto para ti, pero no ora. ¿Qué apartar es eso? Ahí no hay ningún apartar, porque no hay una intimidad. Amén. Estos son los santos apartados para Dios, los que tienen una vida de intimidad con Dios. Estos son los santos. Amén. Esto es lo que enseña la Escritura, hermano. Sin santidad nadie verá a Dios, dice la palabra. Sin santidad, tenemos que estar apartados. Amén. Apartados para Dios. Cuando yo estoy apartado para Dios, quiere decir que de lo que yo voy a hablar por mi boca, como dice el Evangelio de San Mateo, el capítulo 12, desde el 35 en adelante, entonces yo voy a entender que de lo que yo tengo aquí es lo que voy a expresar por aquí. Porque de lo que yo tenga aquí en mi mente es lo que voy a hablar por mi boca. Amén. O sea que si ya yo estoy apartado para Dios y yo soy santo, quiere decir que este cuerpo, no solo el espíritu, sino este cuerpo le pertenece al Espíritu Santo. O sea que es el cuerpo completo. O sea, desde el pelito aquí hasta la uñita allá, todo el cuerpo. Aquí no queda nada por fuera, no. Y todo el cuerpo abarca un miembro que está dentro de la boca y no tiene hueso. Es la lengua. O sea que una persona que esté todo el tiempo con la lengua hablando, murmurando, chismeando, trayendo contienda, hablando del vecino, entonces esa parte del cuerpo no la puede poner afuera y santificar lo demás, no. Es todo, incluye todo. Incluye todo. O sea que cuando usted le dice en la iglesia, Cristo, yo te amo, en su casa tiene que traducir ese Cristo, yo te amo. ¿Cómo? Tratando bien a tu esposo. ¿Cómo? Tratando bien a tu esposa. ¿Cómo? Tratando bien a tus hijos. Aquí lo puedes decir, pero en la casa es donde se traduce. Hay un lenguaje verbal y gestual. Es en la casa. Mija, yo te amo, mija, yo te amo. Vos sos el amor te amo más que un plátano maduro con queso. ¿Sabes qué sabroso un plátano maduro con queso? Yo te amo más que un plátano maduro con queso, mi amor. Te amo, pero no proveemos, no llevamos el alimento. Amén. No, nuestras esposas, no, como aquí hemos enseñado, no son ni iguanitas ni son pajaritos. Comen comida, hay que proveer. Igualmente el esposo también. Amén. Hay que darle la atención que merece. Su ropita, su comidita, todo lo que él necesite. Amén. Es el deber ser. Dice Apocalipsis capítulo número 3, desde el verso 8 en adelante,
que hay un espíritu enviados, comisionados por el inframundo, enemigos de la iglesia, de debilidad. Envían debilidad a la iglesia, envían debilidad a nosotros. ¿Cómo estás tú para orar? ¿Estás débil? ¿Te sientes débil para orar? ¿Cómo te sientes para venir a la iglesia? Ay, otra vez, los días sí pasan rápido. Hoy otra vez es domingo, voy otra vez para la iglesia. No, mejor me voy a quedar echando una zorrita hasta las 10 y después voy para la prédica. Casi nadie viene a la enseñanza. ¿Cómo te sientes tú para ir a la iglesia? Para orar, para adorar. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes tú de fuerza para leer la Biblia? ¿Cómo te sientes tú de fuerza para orar? ¿Cómo te sientes tú de fuerza de mente? Cuando el enemigo te envía dardos y tentaciones, ¿cómo te sientes tú en la mente? ¿Tienes la fuerza para soportarlo? Recuerda que hay enemigos que te están atacando. Recuerda que hay agentes del infierno que han sido comisionados para traerte debilidad. A veces Dios bendice y dice, nada, yo creo que no es por ahí. No, no es de que tú creas, es de que pidas dirección al Espíritu de Dios. Amén. Que tú te dejes llevar, guiar y conducir por el Espíritu Santo. Amén. Entonces hay que ponerse metas. Nosotros como iglesia estamos llamados a ponernos metas. La primera meta es que tú te alimentes espiritualmente, que tú te fortalezcas. La iglesia necesita fortalecerse a través de la escritura, a través de la oración, a través de la palabra, a través de los servicios, de tu intimidad con Dios, de tu relación con Dios. Amén. Se necesita fortaleza, fuerzas. La iglesia necesita pedirle fuerza a Dios. Señor, ya yo no sé qué hacer en este asunto. Pídale diseño al Espíritu Santo, hermano, Él te da. Señor, ya no sabemos qué hacer con esta situación. Pídale diseño al Espíritu Santo. Señor, este empleo no me gusta, Señor. Te voy a ser sincero, no me gusta. Esto es una bendición tuya, pero no me gusta. No me siento bien. Hable con el Señor. Hable con el Señor. Sincérese con el Señor. Hable con Dios. Pídale a Él. Hable. Ríndase a Él. Exprésese con Él. Así como usted lo hace con su esposo, con su esposa, con su pareja. Hágalo con Dios. Dios conoce qué tantas fuerzas tiene. Cuántas te faltan si no tienes ninguna. Si no tienes ninguna, para Dios eso no es problema, Él te las multiplica. Amén. Pero necesitamos estar concentrados en que hay enemigos espirituales que la meta, el diseño, el propósito y el objetivo de ellos es que tú le falles a Dios. Es que tú te vuelvas un rollo, que te enrolles para todo. Que no aprendas, que no sepas solucionar las cosas. Pero la Biblia dice que Dios nos ha dado a nosotros un espíritu de temor. No nos ha dado a nosotros espíritu de temor. Dice, nos ha dado a la iglesia un espíritu de poder. Yo todo lo puedo en Cristo. Claro que sí. No importa. Yo me quedé solo con mis hijos. Yo los voy a criar en el temor de Dios. Con poder. Les voy a enseñar que tienen poder en Cristo Jesús. La solución es Cristo Jesús. No importa. Yo necesito otro empleo. Yo le voy a pedir al Espíritu Santo y Él me lo va a dar. No sé cómo solucionar esta situación en mi hogar. Voy a pedir diseño al Espíritu Santo. Es lo que el Espíritu está enseñando esta mañana. Que hay enemigos en el mundo espiritual que son los causantes de muchos líos dentro de los hogares. Por lo tanto, yo no puedo darle una solución terrenal a un problema que es espiritual, porque no se va a solucionar. La solución tiene que ser espiritual. La solución es Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Alguna inquietud? Recuerde esto. Hay enemigos en la iglesia. Y si usted es iglesia, usted tiene enemigos. De hecho, si yo soy iglesia, en el mundo espiritual tengo enemigos. Pero estos enemigos han sido vencidos, han sido derrotados. El mayor de ellos, Satanás el diablo, fue derrotado y fue vencido. Exhibido públicamente. Si fue vencido el mayor, ¿qué quedará para los otros demonitos? Nada, hermano. Pero ellos amedrantan, ellos engañan, manipulan. Necesita conocimiento. Amén. Amén.
Amén. La palabra. Amén. 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 Así es. Amén. Del Espíritu Santo. Amén. 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 El tema de la enseñanza, enemigos espirituales. Hay enemigos espirituales. Si usted es iglesia, usted tiene enemigos espirituales. Amén. Nunca puede ignorar el mundo espiritual. Exacto. Y con esto cierro. Preste atención. Si yo soy iglesia, en mí mora el Espíritu Santo, estoy santificado para Cristo, yo tengo enemigos. Pero si el varón es iglesia, en él, su cuerpo, mora el mismo Espíritu que está en mí. O sea, que si yo lo veo a él como mi enemigo, estoy viendo al que está dentro de él como mi enemigo también. Y yo no puedo pelear con Dios. Amén. O sea que entre nosotros no puede haber enemigo. Porque si entre nosotros hay enemigos, que nosotros todos a la vez tenemos un enemigo en común, que es Satanás, el diablo, pero entre nosotros nos vemos como enemigos, quiere decir que hay, bien sea espíritu de amor frío, hay incredulidad, hay desamor, hay insensibilidad. Quiere decir que en ese corazón está falto de amor de Dios. O sea, quiere decir que la iglesia que crea y que piense que tiene enemigos, ese cristiano debe nacer de nuevo. O sea, ese cristiano debe correr a los pies de Cristo. O sea, una persona cristiana, preste atención, con esto cierro, una persona cristiana que viva de pleito en pleito, que viva de desunión en desunión, cristiana, una persona que viva pensando que todo el mundo es enemigo de ella, incluyendo a las personas, tiene que volver a Cristo. Amén. ¿Por qué no puede ser esto? Entre nosotros no podemos haber enemigos, porque todos nosotros tenemos un mismo espíritu en común, y es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo trae poder, el Espíritu Santo trae amor, y el Espíritu Santo trae dominio propio. Amén. Amén. Dele un aplauso al Rey, amén.